Hola, en este video voy a hacer otro ejercicio de métodos. Vamos a crear métodos. Vamos a hacer que el programa nos pida que capturemos una calificación, que nos pida que capturemos el nombre de un alumno y una calificación, y en base de eso que nos diga si el alumno ha aprobado o ha reprobado. Entonces, en el video anterior dije que en este mismo proyecto llamado Ejemplo Métodos iba a crear todos los tutoriales de los ejemplos de métodos. Vemos que en el P1, en el paquete P1, expliqué un ejercicio de un método. En el paquete P2 expliqué otro ejercicio de métodos, pero ahora realizando operaciones numéricas. Ahora en este mismo proyecto voy a crear un nuevo paquete. Vemos que estamos organizando la información y al paquete le voy a llamar P3. Entonces, vemos que tenemos tres paquetes en el mismo proyecto y a este paquete le voy a agregar una clase. A esa clase le voy a llamar datos alumno. Entonces, me voy al paquete P3 donde estoy trabajando actualmente y vamos a pensar en las características de un alumno. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el nombre del alumno y la calificación del alumno. Entonces declaramos variables, una de tipo string, a la cual voy a llamar nombre, y una de tipo double, a la cual voy a llamar calificación. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables, atributos, una de tipo string llamada nombre y una de tipo double llamada calificación. Vamos a crear un método que antes que nada lo que haga sea pedir los datos del alumno, el nombre y la calificación. Entonces ponemos public void porque no nos va a devolver nada el método y le damos un nombre al método. Le voy a poner pide datos. Es un nombre, le podemos llamar como deseemos a los métodos, pero siempre es recomendable llamarlos, eh, llamarlos a como depende de lo que van a hacer. No tiene sentido llamar un método, por ejemplo, al método que pide los datos, no tiene sentido llamarle con otro nombre que no tiene nada que ver con eso, como llamarle civilización, por ejemplo, no tiene sentido, o llamarle vaca o llamarle perro. Entonces, el método le di el nombre de pide datos, vemos que se pinta en negritas. Este método no va a tener parámetros ni nos va a devolver nada. Entonces, ¿qué va a hacer el método? Primero nos va a mostrar en pantalla ingrese el nombre, pero necesitamos ingresar ese nombre, necesitamos a la clase escáner, pero podemos hacerlo también utilizando ventanas emergentes, es decir, ventanas emergentes utilizando la clase JOptionPaint. Entonces, lo voy a hacer un poquito diferente utilizando la clase JOptionPaint, y lo que voy a hacer es que necesito importar a la clase JOptionPaint. Perdón, es import import javax.swing, paquete javax.swing, se encuentra en la clase JOptionPaint. Entonces, esta clase nos va a permitir utilizar unos métodos que nos van a ayudar para nosotros utilizar ventanas emergentes. Entonces, en el método pide datos, se nos pide ingresar el nombre. ¿Y dónde vamos a almacenar el nombre? Pues en la variable nombre. Entonces, con el nombre de la clase, invoco el método. Pero este nombre no lo voy a pedir con system, porque esto es simplemente aquí en la parte de abajo en la consola. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner así. En la variable nombre, JOptionPaint.show input dialog null ingrese un nombre o ingrese el nombre. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bueno, estamos utilizando un método estático, luego les hablaré sobre los métodos estáticos, un método estático llamado show input dialog que nos va a permitir la entrada de datos. Ese método vemos que pues, pusimos el nombre de la clase y con el punto pusimos el nombre del método al cual pertenece esa clase. Estos métodos, como son estáticos, no necesitamos crear objetos para poder utilizar esos métodos, pero no se preocupen por eso, eso es tema para otro video. Entonces, cuando invocamos el método show_input_dialog, le pasamos estos dos argumentos. Un null, que eso lo explicaré a detalle en otro video. Esta es la forma más básica con dos parámetros. Este es un parámetro, este es otro parámetro. Y el siguiente parámetro es un string que dice ingrese el nombre. Entonces, una vez que este método, como es input, nos permite la entrada de datos,
vamos a capturar un string, un nombre, y se va a almacenar en la variable nombre, ¿sí? Después vamos a hacer lo mismo con la variable calificación, pero no es tan fácil como el nombre. Si yo pongo esto nada más, vemos que utilizo el mismo método para la entrada de datos. Aquí me va a marcar un error, porque como expliqué, observen lo que me dice, tipo incompatible, string no puede ser convertido a double. Cuando hago esto, al ingresar nosotros un valor numérico, el programa me lo captura como si fuera un string, ¿sí? Eso no se preocupen ahorita por qué lo captura como si fuera un string. Solo quédense con que nosotros podemos poner un valor numérico, pero el programa lo va a entender como que es un string. Entonces, estamos intentando almacenar un string en una variable de tipo double y eso no se puede. Tenemos que realizar una conversión y la conversión la vamos a utilizar con una clase. La clase, la clase se llama, a ver, permítanme, perdón, si, si la clase, perdón, si la calificación fuera de tipo entero, utilizáramos al método integer.parseInt, ¿sí? Y encerráramos el JOptionPaint en un paréntesis. Pero la clase no es de tipo entero, es de tipo double, entonces tenemos que utilizar el método double, así con D mayúscula, double.parseDouble. Y encerramos el JOptionPaint dentro del paréntesis. Es decir, es decir, para el nombre no hay problema porque si solamente utilizamos el JOptionPaint así, invocando el método ChalkInputDialog, almacenamos un string dentro de una variable de tipo string y no hay problema, no necesitamos realizar una conversión. Pero si capturamos un valor numérico, eso se toma como si fuera un string, ¿sí? Y vamos a intentar almacenar un string dentro de una variable double, calificación no se puede. Para eso realicé la conversión. Como ese tipo double tenemos que poner double. Double es una clase. Luego, más adelante hablo sobre eso. Y utilizamos el método parseDouble de la clase double, ¿sí? Y aquí entre paréntesis lo que hacemos es poner el JOptionPay. Lo que nos dice es que vamos a realizar una conversión de lo que ingresemos por teclado. Lo vamos a convertir de string a double. Y una vez que ya sea double, lo vamos a almacenar en la variable calificación de tipo double. Entonces, una vez que ya tenemos el nombre y la calificación, lo que vamos a hacer, este es el método, lo que hace es que nos pide los datos, ¿sí? Ya ingresamos los datos, entonces este método es lo único que va a hacer, nos va a pedir los datos y los va a almacenar en las variables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un método que lo que haga sea mostrarnos los datos, es decir, imprimir los resultados y también necesitamos un método que nos diga si aprobó o reprobó el alumno. Entonces, creo otro método, public void, ¿cómo le puedo llamar? Mm, estado, o sea, estado ya sea aprobado o reprobado, sin parámetros. Entonces, este método lo que va a hacer es que me va a analizar con la sentencia if, me va a analizar la calificación. Si la calificación, no sé qué rango en su país sea la calificación. Por ejemplo, en mi país, en nivel básico a bachillerato, la calificación es del 0 al 10 y en la universidad es del 0 al 100. Pero lo que yo voy a hacer es que voy a ponerlo que si la calificación es mayor o igual que 6, quiere decir que en este país, en la educación básica, a partir del 6 ya aprobaste. Abajo del 6, así sea 5.9, 5.8, 5.8, repruebas. Entonces, si la calificación es mayor o igual que 6, se va a ejecutar el if, ¿sí? Y lo que va a hacer es que me va a mostrar en pantalla, voy a utilizar una ventana emergente, JOptionPaint.show message. Ahora utilizo el método message porque este método solamente lo que hace es, aquí esto no lleva null, ¿no? Este lleva null, el show message dialog. Lo que hace es
mostrarme simplemente un dato, no me pide datos, solamente muestra, aquí dice show message, solamente muestra un mensaje de diálogo. Entonces, show message dialog, y este muestra una entrada de diálogo, es decir, es una entrada de datos. Entonces, show message dialog, y ponemos el alumno aprobó, ¿sí? Pero si no es, aquí necesito ponerle punto y coma, pero si no es así, se va a ejecutar el else, y el else nos va a decir que el alumno reprobó. Entonces copio esto y ponemos aquí el alumno reprobó. Entonces, pero si ejecutamos esto no se va a ejecutar porque necesitamos a un método main. Vemos que no tiene un método main. Podemos poner al método main aquí mismo. Vemos que aquí cierra la llave de la clase y aquí están todos estos métodos. Puedo poner aquí el método aquí en la parte de abajo o crear una clase extra para poner al método main. Voy a crear una clase extra para poder organizar mejor todo esto. A la clase le voy a llamar principal. Vemos que ahora en el paquete P3 tenemos a la clase datos alumno y a la clase principal. Y a esta clase principal le vamos a poner al método main. Y para poder utilizar los métodos, para poder invocarlos, un detalle. No he creado un método que me permita mostrar los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, o sea, que nos muestre la calificación. Aquí vemos que tenemos este método estado y dentro está el if y el else. Entonces vamos a crear un método que muestre los resultados. Muestre, muestre datos sin retorno y sin parámetros. Este método vamos a utilizar otra vez JOptionPaint. Lo que va a hacer es que nos va a decir la calificación es, y seguido le va a concatenar a la variable calificación, ¿sí? Pero antes que nada nos va a decir cuál es el nombre del alumno. Entonces, el nombre es, y seguido de eso le va a agregar lo que contiene la variable nombre. ¿Dónde adquirió su valor la variable nombre? La variable calificación lo adquirió en el método pide datos, aquí. Entonces, al momento de invocar al método muestra datos, se ejecuta el código dentro del método y con show message dialog nos muestra en pantalla el nombre es y le agrega lo que contiene la variable nombre que la adquirió aquí. Igual con la variable calificación. Vámonos al método main. Vamos a crear un objeto de tipo datos alumno para poder utilizar los métodos de la clase datos alumno. Le damos un nombre al método, al objeto, perdón. Le voy a llamar D1 es igual a new datos, o simplemente le voy a llamar al objeto datos new datos alumno. Tenemos un objeto de tipo datos alumno y con ese objeto vamos a poder mandar a llamar a los métodos de la clase datos alumno. Primero necesitamos que nos pida los datos. ¿Sí? Este método pide los datos. Si ejecuto esto, vemos que ejecuto el programa desde la clase principal, que contiene el método main. Si ejecuto, esto simplemente me pide el nombre y la calificación. Y es todo lo que hace el programa. ¿Por qué? Porque necesitamos invocar a los demás métodos. El mismo objeto, ahora necesito invocar al método estado que nos diga si reprobó o aprobó. Y luego invoco al método muestre datos. Entonces, voy a ejecutar esto. Y ahora vemos que los tres métodos se van a ejecutar y cada uno va a hacer su trabajo. Vemos que la información, las órdenes al programa están organizadas en métodos. Ingresamos el método, perdón, el nombre, después la calificación y luego nos dice que el alumno aprobó. Y luego nos dice el nombre es Ana, la calificación es 8. Ahora vamos a hacer que Ana repruebe o el nombre que sea. Ana, le ponemos un 5.9, 5.99, vemos que con eso ya va a reprobar Ana. El alumno reprobó, enter, el nombre es Ana, la calificación es 5.99. Entonces, aquí podemos ver que mediante métodos organizamos la información. Entonces, cualquier duda que tengan me escriben y voy a hacer más ejercicios de este tipo. Entonces, nos vemos en el siguiente video.